último capítulo de la carta a los Filipenses. La verdad que se pasó rápido. Pudiéramos profundizar mucho más en cada estudio, es verdad, pero esperemos que haya sido de edificación para todos ustedes el estudio que hemos hecho de esta carta. Vamos a orar. Padre amado, Señor, le queremos dar las gracias por este día, Señor. Agradecemos la bendición a nuestras vidas, Padre, porque usted ha sido fiel, Padre. Agradecemos que nos podamos reunir en esta hermosa mañana, Señor, para estudiar su palabra. Y le pedimos que su Espíritu Santo pueda hablar fuertemente a nuestros corazones, Señor, y que pueda seguir trabajando aquellas áreas, Señor, que necesitamos cambiar para agradarle, Señor. Agradecemos por su amor, Señor, por su Hijo Jesús, en el nombre de su Hijo amado. Amén. Amén. Bien, hoy nos toca estudiar el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Con este capítulo se finaliza esta carta. Y ya hemos visto lo que Pablo ha querido transmitir a esta congregación, ¿cierto? Tocando varios aspectos que tienen que ver con el gozo y con el fortalecimiento de la relación dentro de la congregación, tomando en cuenta de que ellos estaban establecidos dentro de una sociedad donde el Imperio Romano tenía el control, ¿cierto? En un contexto político y cultural bastante fuerte, donde esta iglesia está en medio, por lo tanto tenía que mantenerse firme, ¿cierto? Con lo que hemos estudiado hasta ahora, y con un corazón gozoso a pesar de las circunstancias y de las pruebas que pudieron haber estado pasando. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, ¿cierto? Nosotros terminamos los últimos versículos viendo que Cristo era el objeto de la esperanza del creyente y de la fuente del gozo permanente. Y describimos que el gozo no era solamente un simple sentimiento temporal, sino que el gozo estaba presente en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida y en este caso de esta iglesia. Y es lo que Pablo también le quería transmitir a sus hermanos, estando encarcelados, ¿cierto? Él seguía mostrando una vida gozosa a pesar de las circunstancias. Amén, amén. Por lo tanto, ahora, ¿cierto? Pablo en este capítulo toca algunos aspectos, algunos problemas que estaban surgiendo dentro de esta congregación, y se menciona porque la verdad es que puede haber sido un problema bastante fuerte. No se menciona cuál es el problema real, pero vamos a ver que Pablo tenía una urgencia de poder terminar con este conflicto y de estas personas que estaban teniendo este encuentro. Vamos a partir leyendo en el versículo 1 de este capítulo 4, y Pablo comienza este versículo diciendo: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo parte acá en este primer versículo, y esta descripción que hace a los hermanos es una demostración del corazón de Pablo. Él expresa y expone su corazón y el sentimiento que él tenía por los filipenses, diciendo, ¿cierto?, amados míos, ¿cierto?, y deseados. Era un sentimiento que Pablo tenía por la iglesia de los filipenses que era muy profunda, demasiado profunda, y lo menciona como corona mía, por los frutos que ellos también estaban mostrando en la perseverancia del Evangelio. Sabiendo que Pablo, ¿cierto?, estuvo instruyendo, y es un logro, ¿cierto?, el hecho de que sabemos que para el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo, pero que él se sentía demasiado feliz con lo que ellos estaban mostrando. Y termina en este primer versículo diciendo: estad así firmes en el Señor. Eso es más que un consejo, ¿cierto? Es parte de casi una orden para aquellos filipenses que estaban dentro de este contexto romano, ¿cierto? Y en el 1, cuando dice así que, no es solamente una continuidad de la idea que Pablo quería expresar, sino que en el capítulo anterior, cuando vimos que Cristo era la fuente de la esperanza para el creyente, es que Pablo, tomando esa referencia, continúa con esto. A pesar de que Cristo como el referente y nuestro objeto, ¿cierto?, de esperanza, así que, hermanos míos, amados y deseados, ¿cierto?, estad firmes en el Señor. Esa es parte de la orden y del consejo que Pablo tiene para los filipenses en este primer versículo. Bien. En el 2 continúa diciendo, y allí es donde se presenta el problema, y estuve leyendo y introduciéndome en estos versículos, estos primeros versículos,
Y el hecho de que Pablo nombrara a Evodia y a Síntique, ¿cierto? Es porque era demasiado importante que se supiera que eso tenía que tener una solución. Vamos a ver más adelante cómo lo escribe Pablo. Evodia y Síntique estuvieron siendo agentes activas, ¿cierto? Dentro del ministerio, en la obra de Jesús, ¿cierto? Y de lo que Pablo estaba enseñando y haciendo. Por lo tanto dice, ruego a Evodia. Y este ruego, esta palabra, ¿cierto? Ruego es un deseo sumamente profundo de Pablo, con un pesar, ¿cierto? Muestra la urgencia que tenía la iglesia por atacar este problema entre estas dos personas. ¿Bien? Por lo tanto dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto es mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Dentro de una congregación, cuando existe división, o existe confrontación, o algún problema entre hermanos, esto genera una inestabilidad dentro de la congregación. Recordemos que el Señor nos llama siempre a nosotros a estar unidos en amor. Por lo tanto, el hecho de que puedan existir diferentes, o digamos, podríamos decirlo de la siguiente manera, diferentes opiniones entre hermanos, puede generar un conflicto que se puede ir agrandando dentro de una congregación. Y la verdad es que nosotros tenemos que tratar siempre de estar en esta dirección y mirando hacia el mismo objetivo que es el Señor Jesús. Vivir acerca de lo que Él nos ha enseñado a nosotros, ¿cierto? Lo hemos visto muchas veces a través de los frutos del Espíritu, vivir en amor, con bondad, ser pacientes. Por lo tanto, acá el deseo de Pablo es que sean de un mismo sentir en el Señor, independiente de las diferencias de pensamiento que pudieron haber existido entre ellas, o, ¿cierto?, cosas que pudieran haber estado de acuerdo entre una y otra. Entonces, Pablo acá parte este capítulo atacando inmediatamente este problema. Como les decía, esto sin duda pone en peligro la estabilidad y la comunión dentro de la congregación. Hay un ambiente hostil, se siente, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario siempre, los líderes de cada congregación, poder solucionar y dar consejo a estos problemas. Y esto es sumamente importante poder verlo, porque cuando hay confrontación entre hermanos, empiezan a aflorar muchas veces pensamientos o sentimientos en contra de la otra persona. Y las Escrituras y el Señor nos manda muchas veces a ser cautos en ese sentido y cuidar de estos pensamientos. De hecho, si vamos a Proverbios, vamos a ir al capítulo 4, Proverbios 4:23. Amén. Tenemos que ver lo siguiente, y tenemos que cuidar nosotros nuestra mente y nuestro corazón. El capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El 24, aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esto, aparte de ser un consejo para la vida, de poder vivir en santidad, es parte de lo que nosotros también tenemos que cuidar. Sabemos que de ahí provienen, ¿cierto? Provienen todos nuestros pensamientos y los sentimientos. Y además dice aquí que de él mana la vida. Por lo tanto, tenemos que guardar nuestro corazón. Amén. También lo podemos ver en Jeremías. Si vamos a Jeremías, vamos a ir al capítulo 17 de Jeremías, versículo 9. Y acá se nos hace, ¿cierto?, también una exhortación. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El capítulo 17 y el versículo 9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, esto es también una exhortación
y a cuidar de nuestro corazón para también nosotros tener sentimientos que sean de amor hacia los hermanos. Es por eso que también acá Pablo, volviendo al capítulo 4, le dice, el mensaje es a mantener y sentir, ¿cierto?, que sean del mismo sentir en el Señor. En el versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pablo acá, en la expresión de este versículo 3, cuando se refiere al compañero fiel, Pablo trata de que una tercera persona pueda intervenir en este conflicto. ¿Bien? Tenemos a las dos involucradas que eran, ¿cierto?, Evodia y Síntique, por lo tanto Pablo pide que alguien más pueda ir a resolver este conflicto. Y el término compañero fiel, muchos comentarios afloran o dicen que pudo haber sido esta tercera persona, el compañero fiel, un amigo quizás de Pablo cercano que haya contribuido junto con él a la obra del Señor, ¿cierto?, en esta región. Y se utiliza el término griego, ¿cierto?, súsugos. Esa es la traducción, súsugos del griego, que significa compañero fiel. O también se sugiere que cuando se habla de compañero fiel, tomando en consideración esta definición, que se habla en la iglesia en general, ¿bien?, a la iglesia de los filipenses, que puedan ellos como en unidad atacar este conflicto que existía entre Evodia y Síntique. Por lo tanto, no se da ninguna información clara acerca de quién es esta tercera persona, de hecho no se nombra. Es por eso que muchos pueden pensar que era alguien cercano a Pablo, o que Pablo se refería también a la iglesia comunidad para poder solucionar este conflicto entre estas personas, ¿cierto? Y nombra aquí, y en la parte B de este versículo, Pablo nombra a Clemente, que fue alguien que también estuvo con él trabajando en la obra, y hubo otros colaboradores que no se nombran, pero da una gran verdad, y eso es lo que nosotros también esperamos para nosotros, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es parte de la promesa que nosotros tenemos al ser hijos de Dios y al seguir en la obra de Cristo. ¿Bien? Por eso Pablo lo expresa de esa forma, para que no exista división, sino que sigan en unidad, yendo a un mismo objetivo en común, que era como congregación seguir generando la obra del Señor en una región que era sumamente difícil el predicar y seguir siendo cristiano. ¿Bien? Pablo ya lo demuestra el hecho de estar encarcelado. Generaba resistencia. Continuamos en el versículo 4, ¿cierto? Y Pablo aquí hace un llamado y un pequeño quiebre y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá en estos 4 versículos, Pablo, una vez que pide que se ataque que se solucione este conflicto, exhorta a que, a pesar de las circunstancias, los hermanos puedan regocijarse en el Señor. El regocijarse, dependiendo de las circunstancias de la vida, muchas veces no es fácil. No es fácil, porque sabemos que somos muy emocionales muchas veces. Sin embargo, Pablo lo repite 2 veces en este versículo: regocijaos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque la fuente de toda nuestra fortaleza y de todo lo que nosotros podamos hacer tiene que venir del Señor Jesucristo. Él es el que tiene el control de todas las cosas, y Él es el que nos proporciona muchas veces la sabiduría para poder salir airosos ante las situaciones. Regocijaos, estad alegres, contentos, ¿cierto?, gozosos, a pesar de las circunstancias. El 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y este versículo 5, según otras traducciones, la gentileza se puede traducir también como sensatez, benevolencia, amabilidad, bondad o paciencia. Y esto Pablo lo dice porque tenía que ser un sello para los hermanos de Filipenses, que sean reconocidos por vivir de esta manera.
vuestra gentileza sea conocida en nuestra vida, en nuestro actuar, y nosotros también tenemos que vivir de la misma manera. Aquellos que no conocen a Cristo no necesitan muchas veces, no necesitan de parte de nosotros una muralla. Al contrario, nosotros tenemos que mostrar esto que Pablo nos llama para que ellos también puedan ser cercanos al Señor. Y termina en el versículo 5 diciendo: el Señor está cerca. Esta frase que Pablo utiliza acá lo utiliza como una expresión para animar a los hermanos de Filipenses. Y esto tiene dos connotaciones. Puede ser en el sentido del tiempo y en el sentido del espacio. ¿Por qué? Porque en el tiempo sabemos que Cristo viene. Amén, amén. Estamos en los últimos tiempos. Amén, Señor Jesús. Y en espacio, porque Dios, el Cristo, no es un Dios que está lejano de sus hijos. Está presto y está cerca para ayudarnos a nosotros. Amén. Es por eso que Pablo lo expresa acá de esta manera. El mostrar, ¿cierto?, la gentileza hacia los demás y no reaccionar de una manera vengativa o amarga, sobre todo en el contexto o la persecución que ellos pudieran haber sufrido, y como una esperanza para ellos y como un mensaje de ánimo y de aliento de que el Señor estaba cerca. Y esto también sirve para saber y nosotros recordar que ante cualquier problema en nuestras vidas, nosotros podemos recurrir al Señor. Es un Dios que está cercano a nosotros. Podemos orar, podemos ir a los pies del Padre, ¿cierto?, para poder dejar todas nuestras cargas delante de Él. Y es por eso que también en el versículo 6 dice Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, en estos dos versículos, Pablo también trata de dar este mensaje para atacar un poco el problema que se estaba dando. No estar afanosos en nada. Los filipenses podían haber estado pasando por alguna otra circunstancia, sin embargo Pablo llama a no estar afanosos. Si nosotros analizamos el contexto en el cual estaba el apóstol, quizás pudiéramos decir que él podría haber tenido, pudieran haber estado afanosos por lo que estaba pasando. El de estar encarcelado, el de estar preocupado en la congregación, el saber qué va a pasar con él, si va a ser liberado o no. Recordemos que vimos en los capítulos antes que la convicción de Pablo es que el Señor lo iba a liberar. Sin embargo, él descansa en Dios y proporciona también este mensaje a los hermanos: por nada estáis afanosos. Y hoy en día, muchos de nosotros, ¿cómo vivimos así? Afanosos. Y por muchas situaciones. Debemos vivir nuestra vida tal como lo expresa el apóstol acá: por nada estéis afanosos, sino que toda petición, toda carga, todo problema que podamos nosotros tener, dice aquí el apóstol, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por lo tanto, la expresión que se utiliza acá es literalmente estar delante de Dios con un corazón derramado hacia Él, exponiendo todo nuestro ser, ¿cierto?, y orar con fe para que Él pueda ayudarnos, ¿cierto?, en cualquier situación. Amén, amén. No debemos estar afanosos para nada y por nada. Y el hecho de orar y dejar nuestras cargas delante de Dios, el vivir confiado, eso es lo opuesto, ¿cierto?, a vivir afanoso, sino que vivir confiado en Dios, tranquilos, proporciona esta paz que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto es sumamente potente lo que se expresa en este versículo. Primero, la paz no es solamente un estado mental, sino que yo vivo confiado en que el Señor tiene control de todo. Y mis pensamientos están abocados a la esperanza y al Señor, no a lo que va a pasar o cómo voy a solucionar un problema. Y es así como nosotros muchas veces nos equivocamos al tomar malas decisiones por confiar en nuestro propio criterio y no descansar en Dios como se expresa acá. Y el versículo 7, esta paz que sobrepasa todo el entendimiento, es una consecuencia de la oración y el ruego delante del Padre. Él sabe que de qué tenemos necesidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos que desesperarnos, incluso cuando estamos viviendo tiempos que están siendo súper turbulentos.
Debemos confiar en el Señor. Y nosotros como hijos, aunque muchas veces no es fácil confiar, tenemos que colocarlo en práctica. Tenemos que practicar, tenemos que orar. Y esto también es el reflejo de la relación íntima que vamos a tener nosotros con el Señor Jesucristo. Pablo, cuando da este consejo a los filipenses, es porque sabe quién es Dios, lo que el Señor Jesucristo promete. Y es por eso que Él les da este consejo. No se afanen, no se afanen. Oren al Señor en toda acción de gracia y ruego, y Él les dará paz. Y continúa en el versículo 8. Antes de ir al versículo 8, disculpen, quiero que vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, y vamos a ir al versículo 25. Amén. Y en este versículo se expresa el Señor Jesucristo, lo dice de la siguiente forma en relación al versículo que acabamos de leer. Dice el 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí el Señor Jesús hace una comparación súper fuerte. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. Vuelve a repetir el Señor: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esta es la orden y lo que nosotros tenemos que hacer. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por lo tanto, complementando este versículo, el Señor nos manda a nosotros a vivir confiados en Él. Lo que no quiere decir que vivamos quietos. Tenemos que ser agentes activos de la obra del Señor. Poner en práctica lo que Él nos enseña. Vivir una vida en fe, pero sin desesperarnos y sin afanarnos por las cosas que pueden suceder en nuestra vida. El 8 dice, volviendo a Filipenses, el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Por lo tanto, Pablo hace aquí, en la comparativa, llama no a afanarnos, sino que a buscar lo que se acaba de describir en este versículo 8, vivir la vida de esa manera, ¿cierto? Buscando siempre lo honesto y lo verdadero. Y lo verdadero, pues nosotros sabemos, es Cristo y la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que siempre vivir buscando esto. Y Pablo llama en el 9, como lo dijo también anteriormente en los capítulos, a imitarlo, ¿cierto? Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando se refiere al Dios de paz, sabemos que Dios en sí es paz. Y el Señor trae
¿cierto? Trae la paz a nuestra vida por medio del Señor Jesucristo. Y además, el Señor también, siendo Él el Dios de paz, nos brinda paz en medio de las tribulaciones. Esto es súper importante porque el mundo o las personas que no conocen a Cristo, cuando se ven enfrentados a una situación compleja, ellos no viven en paz. Hay una desesperación de por medio, no hay ningún tipo de esperanza, porque han rechazado el mensaje del Señor Jesús. Por lo tanto, el que nosotros podamos recibir esta paz es un premio sumamente grande, comparado también tomando en consideración la salvación para nuestras almas. El Señor, el hecho de seguir a Jesús, trae muchos beneficios. Nuestra vida es beneficiada en todas las áreas, pero nosotros tenemos que, para poder llegar a vivir de esta manera y confiar en el Señor en su plenitud, tenemos que dejar de lado nuestra carne. El hecho de pensar que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos revertir cualquier situación o que nosotros tenemos el control. Tenemos que rendir nuestra vida a Jesús. Él nos proporciona todo lo que el apóstol ha descrito en estos primeros versículos. Pero nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor, alimentándonos de su palabra y creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor, la Escritura dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Nada malo proviene del Señor. Y lo mismo que aquí, Pablo le pide a esta congregación que se mantengan de esa manera. Lo que aprendiste y recibisteis, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y este estará, no es que Dios no esté presente, sino que es un término que es continuo. Estará por la eternidad, siempre. Pero somos llamados a vivir de esa manera. Vamos a avanzar en el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Amén. Nos vamos a detener acá un poquito. Y aquí Pablo, cuando hace este quiebre en el versículo 10, ¿qué es lo que pasaba en este contexto? Los filipenses siempre estuvieron muy presentes de las necesidades de Pablo y empezaban y le mandaban ofrendas, ¿cierto?, para poder suplir ciertas necesidades. En el 10, Pablo, cuando dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, no es que los filipenses se hayan despreocupado de Pablo en algún punto. ¿Qué es lo que se sugiere, según los comentarios de muchos autores? Que hubo un periodo en el cual los filipenses no lograban enviar, ¿cierto?, este sustento a Pablo por diferentes circunstancias. Y es por eso el caso más cercano dentro de esta carta es cuando llega Epafrodito, ¿cierto?, a Pablo con la ofrenda que le habían enviado. Y el hecho de que Pablo se gozara no era por lo material en sí, sino por el deseo y la preocupación del corazón de los filipenses por Pablo. Esa es la demostración del amor genuino que hay entre un hermano y otro, el preocuparse, el tratar de ayudar en cierta medida. Y por eso Pablo lo dice en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez. No es que él estaba esperando la plata y no, o la ofrenda que se le haya enviado. Pues he aprendido a contentarme, y aquí Pablo se justifica dando este argumento, ¿cierto? Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y Pablo en el 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sabemos que Pablo, antes de seguir a Cristo, la posición en la que él vivía era una posición sumamente alta. Era reconocido, tenía poder adquisitivo, tenía mucha influencia dentro de la sinagoga. Por lo tanto, él ha estado en ambas situaciones de la vida. Por lo tanto, aprendió a vivir, ¿cierto?, independiente de la situación. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene la fuente de la fortaleza que tiene que ser para todos nosotros. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto,
el hecho de que muchos de nosotros podamos pasar un momento de escasez, como se vio en la versión anterior, no debo afanarme. El Señor nos da la fortaleza. Todo lo podemos en Cristo. Y Pablo lo expresa acá. Estuve en abundancia y en escasez. Y él se sigue gozando y reconoce que la fuente de toda fortaleza proviene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo argumenta esta parte, ¿cierto?, dando su fundamento para que los hermanos no pensaran que él no estaba contento por la ofrenda, ¿bien?, sino que Pablo coloca el énfasis en la disposición del corazón. Vamos a avanzar en el versículo 14, una vez ya reconociendo que la fuente de toda fortaleza es Cristo. Dice Pablo: sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, solo vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y en estos versículos, Pablo reconoce la labor que tuvieron los filipenses con él. Se expresa una gran verdad, vuelve a hechos pasados, donde cuando Pablo comienza la predicación en esta zona, en Macedonia, en esta región, los únicos que trabajaron en conjunto con él fueron los filipenses, al inicio. Y es por eso que él también reconoce de que muchas veces, en el 16, le enviaron para suplir sus necesidades. Ahora, en estos versículos que nosotros hemos visto hasta ahora, vuelvo a reiterar, Pablo no coloca el énfasis en lo material, sino en la disposición a ayudar al hermano. ¿Bien? Pero para él era más importante que los filipenses siguieran viviendo la vida de esta manera, con ese mismo corazón dispuesto. Por eso también Pablo argumenta y recurre a este recuerdo para que ellos no pensaran que él no estaba agradecido con lo que se le había enviado. Vamos a ir, para complementar esto, vamos a volver al libro de Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, al capítulo 11. Vamos a ir al versículo 24 y 25. Esto complementando el actuar de los filipenses en ayuda al apóstol. Las escrituras dicen en el versículo 24 de este capítulo 11, dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahora, muchos hoy en día pudieran tomar este versículo, o estos dos versículos, como para afrontar la prosperidad, ¿cierto? O pasar su postura acerca de la prosperidad. Sin embargo, lo que se refiere acá es que cuando en nuestro corazón no hay un deseo por querer sacar ventaja de mi actuar, el Señor nos bendice de esta forma. ¿Bien? Y este era el deseo de Pablo también a esta congregación, de que por el corazón sincero y la demostración de amor que ellos tenían por querer ayudar al apóstol, que el Señor los bendijera de esa manera. Y los insta a seguir generando esta misma práctica. Eso también es parte del sello de la vida del cristiano. Profesamos ser cristianos, pero debemos vivir como Cristo demanda que vivamos nuestra vida. El Señor entregó, vino a servir y dio todo sin esperar nada a cambio. El Señor Jesús nunca pidió nada a cambio. Lo hizo enteramente por amor. Es por eso que acá Pablo también les agradece el hecho de que le ayudaran en su contexto a poder suplir sus necesidades. Volviendo a Filipenses, en el versículo 17 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
tomando en consideración el argumento que había dado anteriormente acerca de la provisión que le habían dado, ¿cierto? Dice, no es que busque dádivas. Pablo nunca buscó, ¿cierto?, el tener alguna ganancia, ¿sí? Dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Y cuáles son estos frutos? Frutos espirituales. Son los frutos espirituales o las consecuencias espirituales que esto trae. Las bendiciones, como tal, como lo vimos ahí en el capítulo 11 de Proverbios. Que cuando nosotros ayudemos, ¿cierto?, a alguien, sea de una manera desinteresada. Las escrituras dicen que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Tampoco andarlo exponiendo a los demás para poder recibir cierta exaltación o cierta felicitación. Al contrario, tenemos que hacerlo para la gloria y honra de Dios. Amén. Siempre es para eso. Por lo tanto, el hecho de que un hermano esté padeciendo es meramente el hecho de obedecer a lo que el Señor nos demanda, mostrar el amor, ayudar. ¿Bien? Y esto trae recompensas para nuestra vida. Pero vuelvo a decir que no es lo mismo, no debemos vivir esto esperando esa recompensa, sino que lo debemos hacer para agradar al Padre, para lo que Él demanda de nosotros y mostrar este amor que Él nos proporciona a aquellos que están padeciendo necesidades y así poder llegar a los pies de Cristo. Sigue el 18 diciendo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Se refiere a las ofrendas que le han enviado. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acá en el 18, cuando habla acerca del sacrificio acepto, es la descripción que él le da a esta disposición y a esta ofrenda, que es por la disposición del corazón ante los ojos de Dios. Es un olor fragante. El Señor se contenta al ver esto. Es un sacrificio acepto. Sabemos que en la Escritura no cualquier sacrificio es acepto delante del Señor. Y agradable a Dios. Esto quiere decir que el Señor se coloca demasiado feliz cuando nosotros ayudamos a alguien. Para no redundar tanto en esta idea. Es agradable ante los ojos de Dios. Es lo correcto, es lo que debemos hacer. Y Pablo expresa un gran deseo, pero con certeza. Dice en el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto es porque Pablo, conociendo el contexto de la iglesia de los filipenses, sabían que estaban muy bien encaminados en la obra. No exento de problemas como lo vimos al inicio de este capítulo, pero todos bajo el mismo sentir. Ese es el llamado de no desviarse y mantenerse unidos a pesar de las circunstancias. Y del 20 en adelante, Pablo empieza a despedirse ya de esta iglesia, una vez que les da esta última exhortación para mantenerse unidos en amor, el seguir compartiendo las bendiciones con nosotros, el seguir ayudándolos y que estuvieran atentos a las circunstancias de Pablo. En el 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Cuando Pablo se despide acá, cuando dice, saludad a todos los hermanos en Cristo Jesús, los hermanos que estén conmigo os saludan. Esto quiere decir, y se puede reflejar, de que Pablo no estaba solo en esa cárcel, sino que habían otros más que estaban contribuyendo con él a la obra del Señor Jesús, pero que también estaban encarcelados. No los nombra, pero sí los hermanos. Esto es un reflejo de que pudieron haber sido también parte de la congregación de los filipenses. Bien, que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, el 22, y especialmente los de la casa de César. Y yo busqué, obviamente con comentarios bíblicos, que cuando se habla los de la casa de César no se refiere particularmente o solamente a familias o familiares de César, sino que en ese contexto era también porque se consideraba parte de la casa de César
a todos aquellos que también trabajaban para César. Pudo haber sido algún guardia, ¿cierto? Algún esclavo de bajo rango, también familia. Y estos los menciona y es súper importante reconocer por qué lo menciona, porque trabajando en la casa de César, pudieron haber estado siempre bajo la influencia, ¿cierto?, de la filosofía romana. Pero estos, que Pablo lo menciona acá, dejaron de lado eso y decidieron seguir a Jesús. Pablo encarcelado siguió predicando. Muchos guardias, ¿cierto?, la escritura menciona que hay guardias que aceptaron a Jesús, otros presos también. Por lo tanto, el mensaje de Pablo bajo estas circunstancias se expandió, ¿cierto?, dentro de este imperio. Y familiares de César o gente que trabajaba para él, recibieron este mensaje. Y es por eso que Pablo lo menciona acá. Todos los santos, es decir, los apartados para Dios, os saludan. Y especialmente los de la casa de César, sabiendo lo complejo que era el ser cristiano, viviendo bajo estas circunstancias y bajo este régimen, ¿verdad? Y Pablo se despide al último diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Y la gracia nosotros la podemos ver a lo largo de toda nuestra vida, en todo momento, muchas veces siendo infieles al Señor. Él mantiene su gracia firme con nosotros, porque Él nunca cambia. El Señor, en Él no existe sombra de variación. Por lo tanto, hermanos, el estudio de esto, sabemos que pudimos haber profundizado mucho más, pero quedarse con el mensaje central de esta carta. Primero, vivir gozosos en Cristo en todo momento. Nuestra fortaleza es el Señor. Debemos vivir una vida conforme a lo que el Señor enseña, mostrando frutos a los hermanos, mostrando el amor, para agradar a Dios. Y que mantengamos todos nosotros siempre como congregación, al igual que ellos, un mismo sentir. Siempre tenemos que vivir todos con un mismo sentir, mirando hacia la cruz, mirando hacia el Señor. Sabemos que el Señor viene pronto, por lo tanto nosotros debemos mantenernos unidos siempre. Estamos viviendo tiempos sumamente complejos, donde el ser cristiano, el defender la fe, está siendo cada vez más difícil. Pero si nosotros como congregación no mantenemos esta unión, ¿cierto?, difícilmente podemos avanzar. Es como cuando el lobo aparta una oveja del redil, ¿cierto? Sola no puede contra un lobo, pero si son muchos, el lobo no va a saber a quién atacar. Por lo tanto, nosotros debemos vivir siempre exhortándonos en amor, de seguir compartiendo acerca de las Escrituras, ayudarnos, y lo más esencial para nosotros como hijos de Dios, el mostrar frutos del amor de Dios hacia los demás. Así que, hermanos, a pesar de las circunstancias y que el tiempo sea difícil, debemos perseverar en los caminos del Señor. Cristo viene y Él debe encontrar una iglesia, ¿cierto?, con una esposa que esté con vestiduras blancas y sin manchas. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, le quiero dar las gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir de su palabra. Agradecer, Padre, lo que usted ha podido hablar a nuestros corazones durante este tiempo, Señor. Le pedimos que usted nos ayude a poder vivir siempre en humildad, Señor, mostrando el amor que usted nos ha enseñado, Señor. El que podamos vivir sin afanarnos, Padre, confiando plenamente en usted, Señor, en todas las cosas que usted tiene preparado para nosotros, sabiendo que usted tiene el control de absolutamente todas las cosas, Señor. Ayúdenos, Señor, a serle fiel, Padre, a poder seguir buscándole, para poder seguir creciendo juntamente con usted, Señor, y para que usted pueda seguir obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Agradecerle por esta mañana, Padre. Bendiga lo que queda de este día, esta semana que comienza, Señor. Que perdone nuestros pecados, Señor, que nos limpie y que nos ayude a poder seguir caminando de su mano, Señor, y poder serle fiel en todo momento, Padre. Le damos toda la gloria, la honra, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.